Buenas a todos viescollacios, yo soy Aitor y voy a falaros güey de cómo hacer un cultivo de Drosophila melanogaster idei o funebris para que podamos dar de comer a los nuestros dendrobates. La mosca Drosophila o mosca de la fruta emplegas en milenta per laboratorios con la mena de investigar enfermedades como la meningitis o como el Alzheimer, y son bastante útiles también cuando les no enseñaron que los dendrobates tienen más fame que el perrunceu. Como ya estábamos diciendo, en la terrariofilia emplegas este tipo de mosca no solo para dar de comer a los xaronques, porque bueno, ya sería un poquitín específico, ¿no? Sino también para cualquier animal que sea tan pequeñuco como que precise única y exclusivamente mosques para su vivencia, principalmente críes de camaleón. La receta para hacer estos cultivos que tienen pinta de estar perbona y la que viene de arreo. Necesitamos un vaso de medio litro de cachi, o sea, un vaso de medio litro tamaño cachi, un plátano pochu o una pera pocha, zume principalmente de piña, preferiblemente piña o tropical, porque es lo que mejor nos vale para que tenga ahí sustancia, vinagre de sidra o de manzana, para evitar que nos salgan ácaros y fongos, puré de patata y finalmente formiento de cerveza. Sí, yo en general solo sé que se emplea para estas cosas. Si tienes alguna otra aplicación, es pura casualidad. El primer paso de todos es trapallar el plátano para que quede bien mecido con el zume de tropical que empleamos. Después de esto echamos la vinagre y revolvemos bien hasta que quede una pasta más o menos uniforme. Partiendo de este punto, vamos a alternar el amiestu de lo que es el puré de patata o el fermiento de cerveza hasta que tengamos una textura más como una pasta, pero tampoco ni muy dura ni muy líquida. Lo bueno que tenemos con estos preparados es que si vemos que andamos un poquitín curtios de pasta, siempre podemos echar otro plátano más o echar más zume y después, digamos que ir igualando esta mezcla con puré de patata y más fermiento de cerveza. Una vegada que tengamos preparada esta pasta, tenemos que echar viruta de madera, de las que se empleguen normalmente en las cases de fruta y demás, para que los mosques puedan vivir, puedan hacer cosas de mosques, y simple y únicamente para que vayan al suelo, a la pasta, lo que vendría a ser, a poner los huevos y nada más. Después de este paso de poner ellos la viruta, lo normal y lo lógico es que echemos los mosques y después tapemos la mezcla. Los dejamos con un poquitín de calor y a la semana o 2 semanas ya vemos que todo empieza a agarrar un poco de fuerza. Una vegada que tenemos preparado este cultivo o estos cultivos, en el caso de que fallamos más de una tacada, y vigilar que no nos salgan ni ácaros ni fongos, porque esto principalmente nos puede echar per tierra totalmente toda la mezcla. Para evitar que nos salgan ácaros, o por lo menos que esos ácaros no se extiendan a otros cultivos, es muy útil agarrar un bañal y meter esos cultivos dentro de una tierra para diatomés. Simple y llanamente, el bicho toca la tierra de diatomeo y es tan ácido que se falla, o sea, es fais entero. Con el tema de los fungos lo tenemos incluso más fácil todavía, porque simple y llanamente cuando nos salen, lo único que tenemos que hacer es abrir el cultivo y con un palo, una cuchara o algo que podamos emplear para remover, tiramos ese fongo que lo único malo que está haciendo es quitar espacio para que los mosques puedan poner los huevos. Una vegada que tenemos los cultivos bien explosionados y con bien de mosca, lo único que nos queda es echarlo a los bichos. Venga, vamos a echarlo a los xaronques a ver qué tal lo comen. Después de este video tutorial, un saludo candial a todos y vémonos en el siguiente capítulo.